Bienvenidos a un nuevo Conversando con la Historia. Hoy vamos a entrar directamente en los temas que nos interesan. En la historia comparada de Argentina y el Uruguay. Sí, claro. Bueno, vamos a dar comienzo a una charla con Alejandro, mostrando las características de lo que sería el intento de la historiografía nacional. Desde Buenos Aires podemos caracterizar dos obras fundamentales que son la obra de Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Ajá. Vas a empezar por los fundadores. Los fundadores de la historiografía romántica, que intenta construir un Estado-nación, como habíamos repetido la otra vez. Sí. Y justamente estos dos historiadores, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre, toman caminos distintos en lo que sería el carácter historiográfico. Uno, Mitre, dedica mucho sus análisis históricos a los documentos escritos oficiales. Ajá, claro. Sí, tiene la oportunidad de estar en contacto con eso, con la actividad, claro, etcétera, ¿no? Es como, claro, digamos, es como la personalidad histórica de la historia argentina, ¿no? Claro, sí. Yo sé que está muy cuestionado, yo sé que hoy... Sí, bueno, pasaron... Sí, son más de 100 años, más de 150 años de esos escritos, porque pero era un tipo que fundó la visión histórica argentina. Documental, erudita, vamos a decir. Lo erudito, sí. Una palabra igual. Bueno, mientras que el otro camino de la historiografía es a través de fuentes orales, desarrollada por Vicente Fidel López, que aprovechando la posibilidad de los contactos familiares de su padre y de él mismo, pudo entrevistar a distintas personalidades que vivieron los distintos sucesos históricos, pero estos tienen una característica, que es ambos dos lo ven desde una visión desde Buenos Aires. Ajá, claro. La historia argentina centrada en el escritorio puesto en Buenos Aires. Claro, puesto en la capital. Claro, bueno, después Capital Federal. Después Capital Federal, pero hoy es Buenos Aires. Claro, hoy es Buenos Aires, el centro es Buenos Aires. Ahí está el escritorio. Ajá. Luego esta situación se va a empezar a cuestionarla desde otros escritorios de otras regiones del Río de la Plata. Un caso es el de Dalmacio Vélez Arfiel, hombre de Córdoba, que va a cuestionar la narración de la biografía de Mitre de Belgrano, la historia de Belgrano, donde va a resaltar Dalmacio Vélez Arfiel la figura de Martín Miguel de Güemes en Salta frente al avance de los realistas. Entonces esta polémica va a ocasionar que Mitre, en las sucesivas ediciones de la obra de Mitre, que comenzó en las primeras ediciones de 1854 y luego se va a extender en 4 ediciones, y él va a ir reeditando, va a ir reviendo la figura de Güemes, y le va a ir dando un carácter le va a ir resaltando la importancia que Güemes tuvo en su relación con Mitre y frenando a los ejércitos realistas o absolutistas. Sí, yo creo que era muy común en la época el debate periodístico, ¿no? Es decir, el debate, es decir, cada uno, bueno, después Mitre va a fundar la Nación, y yo creo que un poco para eso, para fundamentar sus cuestiones políticas, pero además sus cuestiones históricas y sus debates periodísticos. Pero era muy común que el debate fuera publicado en los artículos periodísticos y que Mitre publicó esta obra y Vélez Arfiel Dalmacio Vélez Arfiel o el otro historiador le contestara diciendo lo voy a llevar a esta época, te olvidaste de esto, claro, sí. O te olvidaste del papel y del rol de esto y de esto otro. Y eso fue, bueno, sí, así es como se crea también en la discusión, y el relato se crea también el relato historiográfico, ¿no? Y otra cuestión que también volvemos a repetir, centrado desde Buenos Aires, Mitre escribe en contra del caudillo de la banda oriental, sí, José Gervasio Artigas, donde lo va a denostar como un caudillo que retrasa, anarquista, en el concepto negativo del término, y allí va a surgir un historiador de la banda oriental, Francisco Bauzá, a fines del siglo XIX, donde va a resaltar la figura de
sí, hay todo. De Artigas. Claro, nosotros vamos a, digamos, traemos estas primeras reseñas historiográficas o de los primeros historiadores, como se los conoce hoy en día, pero son muchos los relatos claro. Son muchos los relatos previos, claro, ¿no? Son muchos los relatos de memorialistas, de viajeros, claro, etcétera. Pero que tenían la función de recordar los sucesos que ellos habían claro, vivido. Son incomprobables. Claro, ¿no? que ellos habían vivido, pero no utilizan fuentes claro. Que respalden sus versiones. Claro. Entonces es lo que en la historia se lo denomina cronistas. Cronistas, claro, son crónicas. Por eso lo que yo decía, son memorias, son crónicas de viajeros, son situaciones que son de corte muy personal, entonces no pueden estar asentadas con una fuente clara y general, si una fuente comprobable. Y si nos vamos a la historia universal, ¿quién es el padre de este tipo de relatos? Heródoto. Sí, claro, donde él relataba y escribía lo que él recordaba o le decían, pero no había forma de contractar las fuentes, porque una de las tareas de la historia es justamente intentar contractuar las fuentes, o sea, ver qué dice una fuente y cuál es la visión desde otra fuente, que es lo que en cierta manera hizo Mitre con los documentos oficiales, o Vicente Fidel López entrevistando a distintas personas en lo que la historiografía denominaría historia oral, o sea, entrevistar a distintas personas en los distintos sucesos historiográficos. Sí, porque en Uruguay, por ejemplo, en la banda oriental todavía, que en este periodo histórico, esta formación está entre la banda oriental, la provincia oriental y después va a tener otras denominaciones hasta llegar hasta 1830. Donde se va a fundar la República Oriental. Claro, va a ser República Oriental. También tuvimos una serie de memorialistas, pero llega como un poco más atrasada, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre 1850 y 1860. Se comienza a fundar, yo le llamo así, está mal llamada, la Academia Histórica. Y en Uruguay recién comienza la Academia Histórica unos 10 o 20 años después, 30 años después, podríamos decir, 1880. Acá Mitre funda la Academia Nacional de la Historia de Numismática, o sea, claro, el estudio de la historia y de las monedas del pasado. Sí, claro, sí, del pasado argentino. En Uruguay, Andrés Lamas, que es un político connotado del gobierno de la defensa, de un periodo que nosotros vamos a ver más adelante, que es de la Guerra Grande. Muy relacionado con Mitre. Diplomático, relacionado con Mitre. Es un individuo que va a juntar muchos documentos, ¿no? Y que también va a fundar el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Bueno, acá, después, ¿no? Claro, acá en el Río de la Plata tenemos a un napolitano como claro, Pedro de Ángelis. Como Pedro de Ángelis, traído por Bernardino Rivadavia, y luego secretario de Rosas, que también recopiló mucha información y le escribió sus memorias. Claro, son gente que ha tenido un valor importante, histórico importante, porque ha coleccionado documentos. Sí, Andrés Lamas también. Bueno, Andrés Lamas, toda la correspondencia de Andrés Lamas, todo papel o todo como hizo Mitre, pero él no hizo una obra generalizada, claro, es decir, no analizó, no empezó la interpretación, eso se lo dejó para más adelante, materiales de archivo. No hizo hermenéutica de los documentos como intentó o como realizó Bartolomé. Ahí va a empezar, la historia académica va a empezar con lo de Bauzá, con lo de Francisco Bauzá, con la obra de los Ramírez de repente, pero que tampoco son historiadores, no se puede hablar de historiador profesional, son también políticos. Cuando hablas de Ramírez, los nombres son Carlos María Ramírez, con una obra que es Artigas, que el caso de Carlos María Ramírez es algo muy particular, porque Carlos María Ramírez, que es un individuo que nace en Brasil, viene su padre es exiliado, su padre es un saladerista importante, o heredero de un saladero importante, y va a nacer en Brasil y después se va a trasladar. La frontera
en ese momento, 1848, tampoco estaban todavía muy definidas. Volvemos a repetir, desde el nacimiento del Estado-Nación, donde justamente las fronteras estaban, bueno, en realidad siempre las fronteras son móviles. Fronteras, claro. Lo que parece... En este caso hay una frontera natural con el río Uruguay, pero después con la frontera con el Brasil, en el caso de la banda oriental, es el Yaguarón, y después son fronteras terrestres con el Brasil. Entonces aparte, hay un paso... Aparte, cuando hablamos de Estado-Nación, que es esto, la formación de Estado-Nación, se establecen líneas fronterizas que se plasman en un mapa, pero en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que geopolíticamente los límites siempre están en un constante cambio. Sí, claro. Guerras, acontecimientos van llevando a... La situación de nuestra región va a pasar por eso, ¿no? El mundo pasa. El mundo sí, pero en esta situación... tenemos el caso de Francia con Alemania, el canciller Orea, pasa el otro día. Obviamente, eso es así. Distinguiendo y volviendo al tema de los memorialistas, Uruguay tuvo, Uruguay, la banda oriental, tuvo memorialistas que obviamente estuvieron más como vos decías, del lado de la memoria personal. El caso de Isidoro de María, que fue una persona que vivió muchos años para lo que es la época, porque frente a la vida de Carlos María Ramírez o Bauzá, que vivieron 50 años, tipo que vivía 90 como Isidoro de María, que era un tipo que tenía debe haber tenido también contacto con muchos personajes e dejó por escrito testimonios desde cuando él prácticamente los sitios de Montevideo que él no conoció, pero porque nació más o menos en 1815 por ahí, pero que, bueno, toda una memoria de lo que él se acordaba, de los traslados, de los movimientos, pero sí, obviamente, un gran memorialista de la Guerra Grande, etc. Pero también es una memoria muy personal. Y utilizó fuentes orales. Y fuentes orales, y con seguridad debe haber entrevistado gente que ha conocido de esos momentos y lo pudo transcribir. Otro caso importante es el del autor del himno nacional uruguayo, después de 1830 también, que es Francisco Acuña de Figueroa, pero está más dentro de la literatura, ¿no? Se mueve más dentro de la memoria, los sitios de Montevideo, etc. Pero más como la recreación literaria que la documentación, ¿no? No puede haber una verosimilitud histórica. Nos vamos al siglo XVI, tenemos del barco Centenera, que también escribe. Entonces ahí ya tenemos ya tenés la Argentina como poema. Como poema, pero ahí tenemos el límite. Si bien todo es literatura, el límite dentro de lo que sería la historia y lo que es la literatura, ficcional o ensayo, que no tiene como interés rectificar o cuestionar fuentes, sino solamente narrar. Está Náufrago de Alba Núñez Cabeza de Vaca, su recorrido también, por América, entonces, hasta llegar a las cataratas acá del Iguazú, pero claro, son memorias de viajeros, son crónicas de viajeros y nosotros vamos a fundamentar nuestro aparato del siglo XVIII. Nosotros vamos a arrancar la historia del Río de la Plata en el siglo XIX. Y vamos a tener que explicar por qué en el siglo XIX, con estos primeros iniciadores, ¿no? Nosotros vamos a iniciar el periodo de la Revolución de Mayo, que lo vamos a hacer en el próximo programa. Pero tenemos que fundamentar qué son estas primeras visiones historiográficas. Vos vas a sumar otras, ¿no? Sí, vamos porque vos trajiste ya la nueva historia. La nueva escuela histórica, claro. La nueva escuela histórica, que ya es de principios del siglo XX, para analizar un periodo en particular. Que es una corriente bastante ecléctica, porque ahí tenemos, por ejemplo, el padre Furlon, que es sacerdote jesuita, y desde una visión eclesiástica escribe en la historia argentina, es un destacado historiador de esa corriente. Pero después tenemos hijos de descendientes de la inmigración italiana, fundamentalmente, como el caso de José Luis Molinari, José Luis Busaniche, que son visiones de las provincias, alejadas de Buenos Aires. Claro, José Luis Busaniche es una visión desde Santa Fe, y que reivindica la figura de Estanislao López, de Artigas, todo lo que sería la confederación. Los caudillos, es decir, el rol preponderante de los caudillos en este papel de revolucionario. Pero desde Buenos Aires tenemos también otro descendiente de inmigrantes, que también abogado como Busaniche,
es Emilio Ravignani, donde él va a destacar en los años 20, también desde la historiografía argentina, el historiador, va a cuestionar la narración de Mitre y va a rescatar la figura de José Gervasio Artigas, pero escrito desde el escritorio desde Buenos Aires. Esas van a ser las visiones. Después tenemos que ver qué periodo vamos a agarrar y qué tema vamos a hacer. Pero esta gente de la historiografía de la nueva escuela histórica, fundamentalmente, utilizamos a Furlong como un hombre de la Iglesia Católica, Carbia, que también dedica mucho a la Iglesia Católica, Rómulo Carbia, pero también tenemos abogados, como los que acabo de mencionar. Busaniche, Ravignani, que venían de la Universidad de Buenos Aires, eran profesores de Derecho. ¿Por qué consideras que.? Te voy a hacer una pregunta al margen de todo lo que hemos venido preparando, ¿no? Pero ¿por qué vos considerás que son tipos que están olvidados? ¿Por qué son visiones que ya no están olvidadas de la literatura? Yo te podría decir que lo de Bauzá en Uruguay, si bien no está olvidado, porque hay que reconocer la labor documentalista del tipo, y en algún momento algún historiador se tendría que sentar a ver cómo es el comienzo de todo. Obra fantástica, la de Bauzá. No, está bien, pero es decir, es como yo le digo hablando con un escritor, si un escritor quiere ser escritor y no leyó el Quijote, es como medio contradictorio, ¿no? Está bien, pero es medio contradictorio, pero la literatura, vos la construís mirando a otros que hacen literatura. Y vamos a la pregunta esa en sí. ¿Por qué vos considerás que esta gente ya como que no se la usa o no se la toma en consideración? Van existiendo, las distintas corrientes van tomando hegemonía y van desplazando las voces del pasado. Está bien, pero entiendo eso porque es lo que venimos viendo en estos tres conversando, ¿no? Es decir, hay una toma de posición, una toma ideológica, claro. ¿Qué es? Porque no coincide con mi ideología. Sí, o se hacen nuevas preguntas y se los van dejando al margen, como citas al margen de estas formas de es decir, me quedo con el análisis nuevo, claro, frente al análisis anterior. Criticamos el positivismo, en la historia no podemos hablar de que es viejo. No. Es una crítica. Vos te movés con lo que es viejo. Sí. Entonces, el comentario historiográfico, viejo. Pues otro de los aportes, un aporte muy importante de José Luis Busaniche de Santa Fe, es la escritura de la historia a través de viajeros. Ajá, claro. Ha hecho narraciones con gran capacidad para traducir al francés y al castellano. Ajá. Ha traducido viajeros y él ha escrito, por ejemplo, Rosas y sus contemporáneos, donde va tomando la visión de los distintos personalidades que fueron conociendo a Rosas. También tenés narraciones de historia argentina basadas solamente en viajeros. Realmente es muy importante y ha sido un traductor admirador de Busaniche. Ha sido un traductor de muchos viajeros. Los periodos que vamos a agarrar en paralelo para ir completando ya este inicio de lo que empezamos a hacer más específicamente. Nosotros vamos a agarrar el siglo XIX, vamos a empezar como el mojón, como estamos en mayo, vamos a empezar con la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, del lado, obviamente, donde se conformó, vamos a dar el contexto internacional y después vamos a ver las visiones de estos primeros historiógrafos, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero después vamos a meternos en diferentes problemas, programa a programa. ¿Qué va a ser? El problema del federalismo, es decir, hay una historia en común. En ese siglo XIX, que es el que vamos a transitar, tiene una historia en común con fronteras poco claras, ¿no? Revolución de Mayo, la iniciamos en el próximo, nos metemos en el tema del federalismo, de las guerras civiles, ¿no? En un periodo 1810-1820, en un periodo 1820, ¿qué? 1829, que va a ser llegada de Rosas y guerra con el Brasil, es decir,
Sí, en esa conformación del Estado Oriental, como primero se va a llamar, ¿no? Antes de República, que es hasta 1830, y después como que se van a ir empezando a bifurcar, los caminos. Los caminos, pero en realidad... Pero hay una cierta continuidad. Va a haber como unos ciertos colaboracionismos ahí entre 1830 y la caída de Rosas en el 52. Hay otra como pequeña separación de entre el 52 y la llegada de 1860, 1865 en la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay. En donde ahí va a haber otra separación y ahí vamos a tener esos últimos 40 años hasta el siglo XX donde vamos a tener ciertas dificultades porque vamos a transitar por lados diferentes. Sí, pero va a haber siempre Pero va a haber siempre, por ejemplo, el caso de Ordóñez, cuando él crea el Estado de Uruguay en 1800. Va a haber un cierto paralelismo, como lo ven muchos politólogos, entre lo de Irigoyen y lo de Valle. Sí, ¿no? También la socialdemocracia argentina. Sí, pero pensemos que es 1904, primer gobierno de don José Valle Ordóñez para... Partido Colorado. Sí, señor, sí. La historia dentro del Partido Colorado. Claro. El radicalismo en la Argentina, el nacimiento del... No me gusta el término, no me gusta el populismo a mí. Es un término que no me gusta, pero para muchos es como el nacimiento del populismo, ahí con vallismo y con radicalismo. Sí, pero bueno, no me gusta porque digo, un gobierno, ¿para quién gobierna? Entonces como populismo... Sí, pero bueno, ese mismo radicalismo va a tener una gran diferencia entre los personalistas y los antipersonalistas. Sí, claro, va a haber ahí toda una línea interna. Distintas. Por ahí vamos a tener toda una línea de programas que vamos a ir compartiendo. Vamos a esperar que la gente envíe comentarios, que insistimos, que opinen. Lo hacemos mal, lo hacemos bien. Sí. Críticas, aceptamos todo tipo de comentarios. Negativas y positivas. El contenido que vamos a ir haciendo se va a ir dando más concreto, se va a ir concretando mucho más. Y vamos a despedirnos por el momento, porque dimos la introducción, y los vamos a esperar en el próximo, que vamos a atacar el problema de la Revolución de Mayo. ¿Te parece, Federico? Sí, me parece que sí. Los saludamos y los esperamos en el próximo. Gracias. Que pasen bien.